Hola, hoy tenemos con nosotros en la Cámara de Comercio a José María Zabala, presidente de Zabala Innovation. Zabala Innovation es un referente en la gestión integral de la innovación. Su misión es convertir la innovación en factor clave de competitividad de las organizaciones. Las cifras de Zabala no dan lugar a duda del éxito, ¿no? de su trayectoria y profesionalidad de esta empresa y de su presidente. Con más de 35 años, Zabala Innovation se ha consolidado como líder en la gestión de la innovación, alcanzando un retorno de financiación europea para sus clientes que ha superado los 700 millones de euros en el programa Marco H2020, ¿no? por dar una cifra, aunque hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, que cuenta con más de 350 trabajadores, 8.000 clientes y 13 sedes en cinco países, entre ellos está Bruselas, Londres o París. Hoy en la Cámara, como he dicho, tenemos la suerte y el privilegio de contar con José María Zabala y que bueno, pues es una persona muy pionera, muy emprendedora y sobre todo, ¿no?, lleva en el ADN la innovación. Es un hombre muy reconocido, muy apreciado, no hay más que ver la cantidad de premios que ha recibido a lo largo de su vida, de su trayectoria, ¿no? Y bueno, el último, el premio Francisco de Javier en el año 2019, pero también tiene el premio al espíritu emprendedor, el premio al empresario del año, y en la Cámara de Comercio también le dimos el premio a la innovación en el año 2006. En los inicios, bueno, ya llevaba unos cuantos años trabajando. José María Zabala fundó la empresa a la edad de 39 años, ¿no? Y hasta llegar a esa edad su trayectoria también es muy interesante. Yo creo que podemos ahí profundizar un poco, que a lo mejor es lo menos conocido de él. Él nace en Oteiza y hasta el año 1968 no va a la Universidad de Lovaina. Pero en esa época de Oteiza, ¿qué recuerdas de esa época de adolescencia, de infancia y de juventud? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues el haber nacido en Oteiza, en un pueblo y con una familia, con unos padres magníficos, 6 hermanos, entonces eso es una suerte irrepetible. Después, en aquellos tiempos, pues me mandaron, por así decirlo, al seminario. Entonces ese es lo que empezó estuve en el seminario unos años, acabé filosofía, pero aquello ya no era lo mío, y entonces había habido unos que habían ido a la Universidad Católica de Lovaina. La Universidad Católica de Lovaina nos acogía sin pasar entonces por el preu-cou que había de esos temas, entrar directamente e incluso reconocer asignaturas. Y ese fue el motivo, pero lo de Oteiza es siempre, bueno, me considero siempre de Oteiza un privilegio. Una infancia muy feliz. Una infancia, ¿no?, muy feliz. En la época de Lovaina, allí pasaste ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años? 8 años. 5 años de ingeniería, hice ingeniería química y luego una tesis doctoral, o sea, trabajando en investigación 11 meses. Me pagaba una empresa y fueron unos años muy bonitos porque era un laboratorio muy avanzado, con contactos en el mundo, y fue unos años que tengo un grato recuerdo. Entonces también conocí a mi mujer y al acabar la ingeniería nos casamos y tuvimos un hijo, Eric, nuestro hijo mayor, nació allí en Bélgica. Y el hombre siempre echas un poco, dice, ¿qué hubiera sido de mi vida si sigo investigando toda la vida? Pues no lo sé, la verdad que me gustaba mucho y he mantenido contacto siempre con el laboratorio. Claro, uno ya se va haciendo mayor y este año murió el profesor que me dirigió la tesis. O sea que la época de la universidad, bueno, la universidad y luego empezar ya una vida allí, estuvo todo el rato vinculado a la universidad con la investigación y trabajando también sí, la universidad tenía mucho contacto con empresa, entonces a mí me pagaba una empresa, trabajaba en el laboratorio de la universidad y cada 6 meses o así entregábamos los resultados que habíamos conocido. Fue una experiencia muy bonita. Muy bueno. ¿Y el cambio de volver a Navarra, a qué se debe, no? Bueno, había que tomar una opción, porque o quedarse toda la vida allí o volver. Entonces yo tenía en la mente siempre el volver, entonces volví y trabajé en MEPAMSA. Fue una experiencia muy buena, 5 años. Yo había hecho en los años estos de doctorado catálisis y a MEPAMSA le monté la estufa catalítica en aquellos tiempos porque Butater
la empresa que le suministraba los catalizadores, como le hacía la competencia, no le quería dar más. Y entonces fue para un año, el haber pasado luego de dejar lo que es la universidad y pasar por la empresa, por la industria, fue una suerte también importante. Y eso supuso para esa empresa, ¿no?, abrir al mercado internacional, ¿no? Abrir Fue un punto crítico, ¿no? Importante, sí. Muy importante. Porque fue un reto, un desafío, también un poco a crear una línea de fabricación, no fue fácil y mucho, pero también muy bonito, también un logro, un reto, claro, importante. Y luego ya a principios de los años 80 se incorpora a la administración foral. Ese paso, ¿cuál fue? Llevó a cabo pues eso, labores de responsabilidad de fomento, yo creo que era en dirección, ¿no?, de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico. ¿Cuál fue la misión en este momento? Entonces se abrió un concurso para coger a una persona porque habían creado una comisión asesora de investigación científica y técnica donde estaban empresarios y gente del gobierno de Navarra, se juntaban y otra vez luego se volvían a juntar y dijeron, oye, tenemos que coger a alguien. Y entonces, bueno, me presenté al concurso y estuve trabajando entonces se puso en marcha un nuevo plan industrial y dentro del plan industrial, en el año 82, el Parlamento de Navarra aprobó una propuesta en la que yo, claro, contribuí para apoyo a la I+D, que entonces I+D sonaba un poquito a raro. Sí, luego se le puso la I también, en el año 82, entonces estuve del 81 al 86. Y entonces le di a mis padres les di un susto, dice, bueno, que voy a dejar el gobierno de Navarra. Entonces, el gobierno de Navarra pues es como una garantía de vida. Y mi padre me dijo, mira, esas pilares que hay donde la Plaza del Castillo, de la Diputación, entonces, dice, dentro de 100 años estarán allí, yo creo que estarán. Y ahora lo que tú montes. Y entonces fue un riesgo absoluto, total, o sea, lanzarme a... ¿Y por qué decidiste dar ese paso? Porque yo ya no me veía, o sea, así como no me veía ya toda la vida. Una etapa, ya había cubierto una etapa y entonces lo que hice es lo que había... Digo, bueno, ahora no voy a hacer investigación, pero voy a ayudar a las empresas desde el otro lado. Con un riesgo, lo primero cuando te lanzas es que tienes que sacar la familia adelante, ¿no? Claro. Tienes que subsistir, eso fue el primer tema, claro, trabajas duro. Y entonces comencé en casa solo y era el 1 de enero de 1986. También había otra tentación, que fueron varios, como había estudiado en Bélgica y hablaba francés, inglés y tal, pues era fácil haber sido funcionario para la Comisión Europea y tengo varios amigos que entraron entonces, pero entonces yo me lancé por esta vía, pero ya en el primer año, que me puse en el 86, ya entré en un programa del primer programa marco de la Unión Europea para la I+D. Entonces esa fue también una constante luego en el futuro importante. Los inicios, por lo que dices, fueron duros, ¿no? Supongo que empezar a buscar clientes, que la gente viera, ¿no?, que las empresas tampoco estaban preparadas. Lo que dices, la I+D sonaba como algo lejano, ¿no? Las empresas tampoco tenían conocimiento de cómo, incluso los fondos europeos podían sonar un poco extraños. ¿Esos primeros años fueron difíciles? Hombre, pues todo comienzo es difícil, pero también tuve mucha suerte que algunas empresas, pues me comencé a trabajar y claro, nunca te olvidas de las primeras empresas que fueron clientes, en que entonces yo les tramitaba, entonces todavía caía muy lejos para las empresas los programas europeos, estaban muy lejos, los programas, sí que conocía bien los programas nacionales, programas del gobierno de Navarra, entonces comenzar con empresas de Navarra y nunca olvidas de esas empresas que siguen siendo clientes, algunas de esas empresas. Y entonces, bueno, eso fue una suerte, ¿no? Entonces, pero comencé solo con lo que tenía 3 hijos pequeños y entonces lo que fue importante fue el apoyo de mi mujer, que primero, coger el riesgo, asumir el riesgo, y luego me ayudó, pues ella es holandesa, entonces, pues bueno, para hacer un poco de secretaria, luego como hablaba bastantes idiomas, ¿no?, pues francés, inglés,
La un mejor poquito alemán secretaria, y tal, me parece. entonces pues me ayudó, entonces fue un apoyo sin el cual igual no podía haber salido, sí. Y luego ya pues pasaron esos años y ya la empresa empezó a crecer muy pronto, ¿no? Y empezaron a abrirse hacia nuevos países, esa etapa de crecimiento, ¿no? De expansión, de empezar a contratar a gente, Bueno, porque el trabajo pues era sí, exponencial, ¿no? Sí, lo primero, pues contratar a personas. Primero estuve en casa, o sea, y luego además vivía en Cintur, en un sitio un poquito apartado, con dos caballetes y una tabla, o sea, a las empresas no sé cómo venían allí. Y después, claro, empezar a contratar personas, eso fue una etapa, un tema, claro, que me ha llegado pues ahora hasta contratar 350 personas, pues todo eso es un tema que comencé a aprender. Pero entonces, la primera salida a crear una filial, entonces crear una oficina fuera, fue precisamente Bruselas. O sea, eso es lo que ha marcado, una constante que ha marcado, entonces decir, apostar por Europa, conocer los programas europeos. Trabajé muchísimo para la Comisión Europea como evaluador, y entonces montar la primera oficina fue Bruselas, luego la primera fue Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, y años más tarde también quería abrirme al este. Todo no fueron éxitos. Abrí una oficina en Praga, pensando en los países del este y de allá luego a Rusia y tal, y a los 4 años pues cerramos, pero todavía está la empresa Zavala CZ en Chequia, y no descarto que alguna vez restablecemos ahora. Sí. En toda esta trayectoria se han cumplido las expectativas. ¿Tú pensabas que ibas a llegar donde estás ahora? Cuando lancé, lo que piensas es en subsistir al principio, pero luego cuando ya llevaba 10 personas, alguno me dijo, bueno, ya has llegado a donde pensabas y tal, ya has contado una empresa de 10, y entonces en aquel momento yo sí que vi claro, y dije, ahora me lanzo, y vi 100, una empresa de 100, lo que pasa es que me pasé de frenada luego. Pero 100, entonces vi que sí, que podía incrementar lo de los programas europeos, y a nivel nacional abrir en distintas, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Vigo también tenemos, luego Bilbao, Zaragoza, bueno, pues sí que vi entonces que quería que se podía generar una empresa, eso sí. De estas dimensiones, ¿no? ¿Cuáles son es una pregunta un poco complicada, estas claves del éxito? Pues no es complicado. No es complicado, no. Complicado es llegar. Mira, Manuel Torres, que murió hace poco, entonces yo tenía mucha relación con él, y él me explicaba y decía, y una vez estábamos con gente importante, que era el que creó Eroski, Antonio Cancelo, que fue director de Mondragón, estábamos en una comida, estaba Fernando Artiach, que era el de las galletas Artiach, y estaba también uno el que era una consultora, entonces 50 personas, yo era solo, y le dicen, bueno, a ver qué, y estaban diciendo técnicas de venta, pues los de Eroski, los del otro, y Manolo Torres dice, vender es fácil. Entonces se quedan así, bueno, y entonces, pero esa es un poquito la clave, resolver problemas de clientes, resolver problemas de clientes. Entonces, que el objetivo no tiene que ser la empresa, no es el objetivo Zavala Innovation, el objetivo es el cliente de Zavala Innovation, que tiene que mejorar. Entonces, nuestros éxitos son los éxitos del cliente. Entonces, resolver problemas de clientes. Y luego otro aspecto es el aspecto humano, ¿no? Pues yo le he preguntado a alguno de estos y dice, oye, ¿por qué sois clientes todavía en 35 años? Y yo le preguntaba al mismo Manolo, entonces le dije, bueno, ¿por qué? Y entonces la empresa es como un árbol, como una planta, entonces la empresa, claro, ves las hojas, los árboles, hombre, cómo han hecho una oficina y tal, y dice, bueno, y las raíces que hay que regar, ¿cuáles son las raíces? Entonces las raíces, eso lo tenemos claro en esa empresa, es decir, primero los valores, que no dependen de la coyuntura, confianza, confianza entre nosotros, con la gente que trabaja, si has de tener confianza, dar toda la confianza, que el cliente tenga toda la confianza y la administración tenga
tenga también confianza, o sea, que no la vas a jugar, o sea, confianza. El otro tema es ética, ¿no? Luego ya hemos visto las repercusiones que tiene y estamos muchas veces viendo en la prensa, o sea, muy clarito desde el principio, o sea, o sea, respetar las reglas sociales, las reglas que pone la sociedad, respetar hasta el último momento. Otro tema, claro, si somos de innovación, pues tenemos que ser innovadores, ¿no? Entonces también los servicios que damos no podemos pensar que lo que damos en el 86 le damos ahora. El tema de la innovación. Luego, el tema de la cooperación. El siglo XXI es el siglo de la cooperación, o sea, cooperar, entonces abrir ventanas, cooperar con uno y con otro. Y luego el tema de compromiso. Si das una palabra, o sea, si te has cogido un compromiso, cumplirlo. Has hecho una oferta, pues que imagínate que sean 100.000 euros y luego te ha costado el hacerlo 300.000. Tienes que cumplir, la próxima vez espabilar para no meter la pata. Entonces, entonces el aspecto, el cliente, o sea, cuando alguno dice, uy, pues ojo, le he dado un palo a un cliente, quiero decir, he hecho una cosa, pues ese no es cliente. O sea, tú con el cliente que tenga confianza, que nuestros éxitos que sean los éxitos del cliente, alegrarnos y sufrir cuando sufre el cliente. Hacemos una cuenta de satisfacción todos los años y a la gente decimos que una de las cosas que eso es la cercanía, o sea, estar cerca del cliente. Y el que más sabe de sus cosas es el cliente. El cliente, claro, el que más sabe es el cliente. Nosotros le ayudamos para una cosa, decir, mira, te vamos a ayudar a gestionar, te vamos a ayudar en la innovación, ayudar un poco a definir un poco una estrategia, a planificar, que es muy importante. Pero el que sabe y mucho respeto al cliente, entonces. ¿De qué es lo que te sientes más orgulloso en estos años? Pues, hombre, que has cogido sobre todo algunos chavales cuando empiezan, entonces cogíamos muchos becarios, luego el becario ya se hace mayor, luego te resulta padre de familia, madre de familia, claro, y ahora son 350, que no son 350 personas, son 350 familias, ¿no? que eso y tal. Bueno, ese es un aspecto, el haber ayudado a crecer algunas empresas, pero cogiendo, o sea, pero de dinero y santidad, muchos premios y tal, de dinero y santidad la mitad de la mitad, ¿eh? O sea, que lo importante, si crece la empresa, que sea, pero bueno, el ayudar a esas cosas, en esto, pero el haber creado 350 puestos de trabajo, pues eso es una satisfacción importante. Y en todo este periodo ha habido momentos duros, momentos difíciles. ¿Hay algunas etapas, ¿no?, en estos años que recuerdes y cómo las conseguisteis superar, ¿no? Sí, etapas sí, porque sobre todo las crisis, porque ahora estamos viendo estas crisis, pero en el 93 hubo una crisis importante, por ejemplo, en aquel momento que era reciente, entonces cuando una empresa que ha trabajado mucho y luego pues se le cae el mercado, o sea, ahora hemos visto, ¿no?, empresas que se les cae el tema y que no, entonces sufrir con el cliente, y además no puedes hacer nada. Si la empresa cierra, tú no puedes hacer nada por no perder el cliente, ¿entiendes? Entonces, las crisis que ha habido, y ahora cuando vino el COVID, pues de repente sorpresa, decir, oiga, todos confinados, todos a casa. Luego resulta que hemos comenzado a trabajar en teletrabajo, pero a marchas forzadas, y ha salido muy bien. Nosotros en el año 2020 del año 2020 a mayo de 2021 hemos incorporado 100 personas nuevas, de 250 a 350. Crisis, ¿no? Entonces, bueno, pero el susto de a ver cómo vas o sea, unos meses ahí pasamos. Entonces, cuando sufre el cliente. El cliente, ¿no? Eso es. Y en los próximos años, el horizonte de Zabala, ¿hacia dónde va? Pues primero hemos dicho que nos hemos internacionalizado bastante, quiero decir, de esos clientes para proyectos europeos, ya tenemos muchos clientes de fuera. Entonces, vamos a aumentar la internacionalización. Y luego vamos también
no nos podemos hacer lo mismo que hacíamos en el 86. En el 86 presentaba muchos planes de inversión, por ejemplo, para las empresas, ¿no? Entonces ahora viene, pues, ha venido el Next Generation, el programa marco, el programa marco, el Horizonte Europa con 95.000 millones, el tema de el periodo de transitorio de 7 años, ahora que hay 1 billón de esto. Bueno, hay toda una serie. Luego estamos poniendo nuevos servicios. Por ejemplo, estamos ahora potenciando ayudar más a la gente en la estrategia de la innovación de la empresa, además de ayudarles a gestionar la estrategia. Y luego los clientes hemos aumentado, se ha aumentado naturalmente, primero eran empresas, luego centros tecnológicos y universidades, tenemos varios, y luego las propias administraciones. Para la administración hemos trabajado para regionales, administración nacional y mucho para la Comisión Europea. Hemos hecho bastantes trabajos, entonces ahí vamos a... y luego, pues está la compra pública de innovación, meter nuevas actividades, pero siempre con la brújula de resolver problemas de clientes. Resolver problemas. Cogemos un problema, y que tenemos que avanzar, que no podemos hacer en el próximo año, no podemos hacer lo que tenemos que innovar. Tenemos que innovar. Ese es un tema importante. Ya la facturación para empresas no españolas ya supone un 35% para nosotros y queremos aumentar. A ver, por ahí. Y en este proceso sus hijos van a tener una representación, ¿no? un valor dentro de la empresa. ¿Ellos les vas dejando el relevo a ellos o...? Sí. No, ahora, mira, entonces dice, yo tengo una cosa que dice, hay que aprender a hacer de verdad, enseñar a hacer y dejar hacer. Bueno, entonces tengo 3 hijos maravillosos, entonces 2 ya llevan mucho tiempo, un tercero se ha incorporado, que trabajaba en MTorres, y se ha incorporado ahora el 1 de diciembre, o sea, está nuevo, están los 3, tienen ya yo he dejado ya muchos poderes y hemos trabajado ya fuertemente, he pensado en el pasado mañana, o sea, luego yo ya tengo 74 años, sigo trabajando, pero yo ya sé que no duraré, pues no sé, no voy a durar 30 años, o sea, por decir algo, ¿no? Pero siempre ellos te van a tener, yo creo, como referencia. Pero entonces ahora ya van cogiendo responsabilidades, ellos son los que están pilotando, consejeros delegados, o sea, yo he pasado a presidente, pero quiero decir, los pagos, los contratos, el día a día y esto, ya no soy cada vez, entonces ahora a veces lo que hace que es, ahora llega la etapa de dejar hacer, pero ya tenemos que decir un protocolo familiar y de pensar en que la empresa tenga una continuidad y eso yo creo. Entonces tengo una suerte loca porque tengo 3 hijos maravillosos, 2 hijos y una hija. Muy bien. Y ahora, por hablar un poco de la innovación, ¿no? Estamos en un momento de crisis, de pandemia. La crisis y la innovación yo creo que van unidas, ¿no? No en el sentido negativo, sino en el positivo, como un vehículo para salir de esta crisis, ¿no? Sí, ¿cómo lo ves? Pues cuando la crisis del 2008, Gurría, que era el presidente de la OCDE, luego haciendo unos estudios, se vio que los países que más rápido superaron la crisis del 2008 son los países más innovadores. Y luego estamos viendo y dice, hombre, los países ricos gastan mucho en innovación, por ejemplo, ¿no? Sí. Y dice, bueno, gastan mucho en innovación y por eso, o sea, gastan mucho en innovación porque son ricos, o son ricos porque gastan en innovación. Yo pienso que es esto, ¿no? Y entonces, ahora llega, por ejemplo, Amazon, en el 2020, ha invertido más de 40.000 millones de dólares en I+D. Y todo España, incluido universidades, administraciones, empresas y todo el mundo, 18.000 millones. O sea, Amazon ha invertido más que todo España. España, a nivel estatal y a nivel Navarra también, hemos bajado en porcentaje de I+D, o sea, ha bajado en estos
10 últimos años, y la media europea ha subido, Alemania ha subido, China está subiendo. Entonces, la gran responsabilidad que tenemos ahora es que, ya está ya concienciado, es que sería, o sea, tenemos que potenciar la innovación a nivel regional, a nivel nacional y a nivel europeo. La que no ha levantado el pie del acelerador en esta última década ha sido la Comisión Europea, que ha aumentado, pero a nivel estatal y a nivel regional hemos bajado, y entonces hay que corregir porque nos estamos alejando en vez de acercando. Era el objetivo, ¿no? Además, la Comisión Europea en el año 2000 dice: queremos hacer de Europa una sociedad que está basada en el conocimiento y en la competitividad. Y dice, por eso, bueno, al final en Barcelona dijeron, bueno, ¿y esto en cuál se traduce? Pues que hay que meter el 3% del Producto Interior Bruto en I+D. Alemania ya lo ha cumplido, por ejemplo, ¿no? Y así un poquito le va. Pues nosotros hemos bajado, o sea, ahora a nivel de España está pues en el 1,4 y la media europea está en el 2,18, o sea que nos estamos alejando. Ese va, o sea, tenemos que apretar el acelerador. Apretar el acelerador, sí. Y una última pregunta ya fuera de lo que es el contenido. ¿Qué hace José María Zabala en su tiempo libre, fuera de la empresa, ¿no? ¿A qué se dedica? Pues, bueno, una cosa que ahora no está bien vista, ha sido muchos años cazador, pero ahora ya he dejado de cazar porque, bueno, por un poquito por temas de salud, pasé una operación, y siempre me ha gustado mucho el monte. Por ejemplo, he hecho pues, los picos estos, y cada vez más en la naturaleza pasear todas las semanas procuro en algún sitio salidas, o en el fin de semana hacemos con algunos amigos ahora ya no hacemos anetos y perdidos y poset, sino ya llaneando tal esto, sí. Pues nada, muchísimas gracias, José María. La verdad que ha sido un placer escucharle, y yo me quedo con todas esas claves de éxito y esos valores: confianza, innovación, cooperación, compromiso, ¿no? Y el cliente siempre para resolver sus necesidades. Y yo creo que eso en una conversación también lo transmites totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti por esta oportunidad, por hacernos esta oportunidad de poder conversar. Y además ha sido muy entretenido. Gracias.